El poder de declarar si Dios quiere. Cuanto más años cumplo y más anciano me hago, más claramente veo que todos necesitamos urgentemente paz en el alma. Vivimos en constante conflictos, ansiosos, temerosos, llenos de inseguridades en cuanto al futuro. La Biblia nos muestra que la paz es un don de Dios, es un legado, una herencia y un derecho que viene del sacrificio redentor de Jesucristo, el cual nos reconcilió con Dios, quitó el poder que el diablo tenía sobre nosotros y nos prometió darnos el Espíritu Santo y su paz. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay duda que la paz viene por la fe, la certeza, la convicción de quién es Dios y sus promesas. Por lo tanto, nuestra batalla por la paz está en mantener la fe. Hoy vamos a ver las implicaciones espirituales que traen enormes beneficios a nuestra vida cuando tenemos una clara convicción de lo que significa si Dios quiere. Veremos que uno de los beneficios más importantes es paz en todo tiempo. Sería importante que nos hiciéramos algunas preguntas. ¿Qué verdad espiritual querían expresar los primeros creyentes con las palabras si Dios o el Señor quiere? ¿Por qué la declaración si Dios quiere es una fuente de paz y de salud? Porque esta declaración tiene un efecto en el cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo llegaron a la conclusión de la declaración de decir si Dios quiere? La respuesta a esta última pregunta es por revelación y por experiencia. ¿Has considerado alguna vez cuánto miedo, angustia, ansiedad y cosas de este estilo debieron sufrir los discípulos de Jesús? Porque no querían bajo ningún concepto que Él muriera y sin embargo lo llevaron a la cruz. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En estos versículos vemos dos voluntades, la humana y la divina. Con la resurrección se dieron cuenta que Dios no quería concederles su petición de que Cristo viviera, porque de su sacrificio dependía la salvación de ellos. Empezaron a comprender que sus expectativas, deseos y proyectos debían de ser entregados y confiados a la sabiduría de Dios. Aprendieron humildad y tenían gratitud porque Dios no hizo la voluntad de ellos sino la suya. Eran salvos, nuevas criaturas libres. Ante los desafíos de la vida y del futuro aprendieron a decir si Dios quiere, porque Dios sabe lo mejor. Tenemos que reconocer que sufrimos mucho emocionalmente cuando las cosas no son como queremos que sean. El pasaje que vamos a ver seguidamente nos llama a tener paz a través de la humildad en reconocer que nuestros proyectos, planes y expectativas basadas en nuestra propia sabiduría nos traerán a veces más mal que bien. Veamos algunos versículos en los que se dice si Dios o si el Señor quiere. Leamos Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17. Vamos ahora los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué ventaja tiene el decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello? Paz en toda circunstancia.
Ayuda a manejar las expectativas y a no tomar nada por sentado dando la última palabra a Dios. Esto quita la presión de tener que controlar cada detalle y permite descansar en su soberanía. Nos ayuda a pensar y esperar lo mejor del futuro, aceptando que aunque no sea lo que esperábamos, si es la voluntad de Dios, será lo mejor. De esta manera que podemos ver a los apóstoles en la cárcel, lo más profundo de la cárcel, y sin embargo cantando salmos, contentos. ¿Por qué? Porque estaban alineados con la voluntad de Dios. Si Dios lo quería, ellos iban a gozarse en medio de la tribulación, en medio de la cárcel. Entonces nos preguntamos, ¿por qué esto es importante? La frustración de no conseguir lo que uno quiere quiebra el alma y daña el cuerpo, como lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si uno tiene una actitud de plena confianza en Dios, no hay frustración ni resignación, sino confianza y paz. La fe en la soberana voluntad de Dios en todo tiempo calma el alma, y alguien dijo que quien calma el alma sana su cuerpo. Hay un proverbio árabe que dice: la paz del corazón cura las heridas del cuerpo. Veamos seguidamente un ejemplo de cómo el apóstol Pablo tenía planes de futuro, pero los sometía a la voluntad de Dios. Leamos Hechos capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo planifica, pero tiene un antídoto anti-frustración y anti-amargura. En lugar de generar ansiedad por el futuro, la declaración de si Dios quiere le trae paz. Esto elimina la presión de tener que controlar cada detalle, la presión del perfeccionismo, la presión de que tiene que ocurrir las cosas porque yo lo digo. Elimina la arrogancia y la jactancia. Si no ocurriera, no se sentiría fracasado. Podría descansar. Sabe que Dios abre puertas y cierra puertas. Al declarar si Dios quiere, le permite descansar en su soberanía. No hay fracaso, sino paz. No es resignación, es paz. Volvemos a ver la declaración de si Dios quiere en la vida de Pablo cuando le escribe a los Corintios. Leamos 1 Corintios 4, 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo tenía que confrontar algunas cosas con los corintios, pero su viaje y el tiempo estaba en las manos de Dios. Confiaba en Dios, descansaba en Dios. ¿Recuerdas el pasaje del leproso que le dice a Jesús: si quieres puedes limpiarme? Y Jesús le dijo: quiero ser limpio. El concepto de la declaración de si Dios quiere está también en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, lo que Dios quiere. El creyente debe reconocer que su éxito, seguridad, futuro y paz dependen de la gracia y el poder de Dios. La declaración de si Dios quiere fortalece la resiliencia, la capacidad de enfrentar problemas y dificultades al aceptar que todo está sujeto a la voluntad de Dios. El creyente atraviesa por el fuego de las pruebas anclado en las promesas de Dios. El rey David expresaba la declaración de si Dios quiere de la siguiente manera en el Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Si el Señor quiere, abrirá o cerrará puertas. Él es soberano. Ante una puerta abierta o ante una puerta cerrada, nos capacitará. Si la puerta se cierra, no nos debemos sentir fracasados, no nos debemos sentir frustrados. Debemos confiar en la voluntad de Dios. Dios nos dará poder para aguantar, para ser pacientes o para celebrar si la puerta se abre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el testimonio de si Dios quiere, de confiar en la voluntad de Dios. En el siguiente pasaje, en Mateo capítulo 26, versículo 39, antes de ir a la cruz del Calvario. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta ahora hemos aprendido que nuestros planes, deseos y expectativas cambian, pero si lo hacen debemos tener paz en confiar plenamente en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso, misericordioso, omnisciente y lleno de amor que quiere lo mejor para nosotros. Expectativas y deseos frustrados son una fuente de angustias, pero cuando declaramos "si Dios quiere", se quita estrés, angustias, miedos y la inseguridad. Nos llenamos de calma y paz, por lo que nuestro cuerpo y espíritu son bendecidos. Adquirimos medicina para nuestra alma. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer que sean la voluntad de Dios y que nos traigan paz al día a día, al momento a momento, y dejar el futuro a la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos de vivir cada día? Porque el futuro lo entregamos a Dios, si Dios quiere, y sabemos lo que debemos de hacer día a día. Vamos a leer una serie de versículos. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Leamos Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a terminar con algo que el Señor quiere que hagas y te traerá paz. Leamos de Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aprende a descansar en el Señor. Y en toda situación, confía en Dios y descansa en la declaración de si Dios quiere. Confía en el Dios de amor, confía en las promesas de Dios. Las cosas van bien, puertas se abren, maravilloso. Puertas se cierran, confía en Dios, descansa en Dios. Que no te roben la paz que Cristo te dio, la paz que te ha dado, la salvación. Que el Señor os bendiga, os esperamos en un próximo programa.